Así fue como todo arrancó. Arrancando. Porque ellas me decían, dice, dale, empecé, y yo por eso empecé hablando antes de tiempo, total la luz iba a salir después. Ahora tenemos a quién, Lorena, porque vos estás en otra y tenés que estar acá. No, pero lo presenté hoy. No, Basta, no me retes estás a mí gastando y menos plata, al aire. Estás comprando cosas cuando porque tenemos se a un pudre ecónomo. Todo. Estás comprando. Estamos con el señor, te lo dije, estimadísimo Oscar Lieberman, muchas Ahí gracias está, por venir. Ahí está. Ya es la segunda vez que viene, porque tenés ¿Por qué miedo. ir al psicólogo? No se ¿Tenés peleen miedo? que me traumo. Si No, se pelean no, ustedes, no, yo porque me traumo, tengo que ir al psicólogo. te golpea. Nosotros somos así intensos, no nos peleamos. golpea. Pero no se peleen, que me bloqueo. Y Bueno, gracias no por puedo venir, hablar. porque es la segunda vez que venís y no nos decís que no. ¿Viste? Podemos- Ando con el sí fácil últimamente. Sí. Podemos Mi tirar una manager, que tercera. seguramente no nos está escuchando, me va a hacer un nuevo ¿Quién reclamo. es tu manager? El señor José Pepe Paz. Ah, no. Manager. Alto manager. Encima Claramente no. esta semana lo clavé en la radio, con lo cual esto me va a salir carísimo. Perfecto. Bueno, le Carísimo. vamos a sacar una foto y se la vamos a mandar Como a diciendo, Pepe acá para que viene y se ponga. allá no. Se arma un quilombo. No, sí. Ojo que te arman quilombo enseguida, Sí, aparte tiene es de usar los derechos de propiedad. ¿Quién? Paz. ¿Paz? Sí. ¿Pez Paz? Sí, Paz. Así que se pone celoso si venís acá y no. A vamos cualquier parar. lado. Bueno, que lo vayas sabiendo porque te estoy grabando. Así que Sí, mándaselo. no vamos a parar. Y mandale un cariño también, grabame cuando le mando cariño. No, la parte mala no. Bueno, Oscarcito, ¿qué te vamos a preguntar? Es esa tocada de Y hablemos de tambor. cualquier cosa menos de No, economía. hablemos de economía. Se El conoce, otro ¿no? día estuvimos hablando un poquito de lo que era el dinero, nos explicaste. Y yo te hice una pregunta que me parece, no sé si puede ser una pregunta tonta, pero, a ver, ¿por qué nunca la pegan los ministros de Economía en Argentina? Porque le Siendo queremos ganar economistas. porque Bueno, le queremos ganar a los meteorólogos. ¿Qué Alguien tiene que ganar a los meteorólogos. ¿Qué es lo que está Con los fallando? sabores. No, el tema de los ministros de Economía, tenés varios enfoques para hacer. El primer enfoque que tenés es que no nos olvidemos que la economía es una ciencia social, estudia conducta humana. Cualquier cosa que estudia conducta humana tiene un objeto de estudio que es imperfecto, con lo cual no es una ciencia que sea perfecta, y es una ciencia bastante joven que hasta hace poco, todavía en algunos aspectos, pero en muchos otros hasta hace poco, tiene lo que se llama ruptura epistemológica. Es decir, hay escuelas que sobre un mismo problema piensan diferente y hacen recomendaciones diferentes. Eso puede explicar, por ejemplo, hace unas décadas atrás, por qué en la Argentina, cuando en el mundo se discutía cómo corregir la inflación, y la inflación era un problema en el mundo, en la Argentina había escuelas que proponían una cosa y escuelas que proponían otra. Bueno, la inflación es uno de los temas que en el mundo ya no tiene ruptura epistemológica, ya se arregló. Nosotros sí. Ya se arregló. Dijiste que estamos desconectados. Y ¿Cuál ahí es el vamos problema? al tema que vos decís de la Argentina. El economista vendría a ser, es muy parecido al trabajo que se hace, el trabajo de un médico. Sí. ¿El médico qué te dice? Te diagnostica lo que tenés y te recomienda un tratamiento. Entonces, la primera cuestión que es importante es conseguir buenos economistas que quieran trabajar de eso. Porque, por ejemplo, si vos a los médicos le pagás fortunas para no atender consultorio, ninguno te va a querer atender. La segunda cuestión, que tengan un buen diagnóstico. La tercera cuestión, que le des pelota. Porque yo si voy al médico es básicamente para cumplir con el trámite de decir que fui y después hago lo que quiero. Entonces, el médico no es malo, el malo es el paciente. Entonces, y el paciente del economista que le toca ser ministro de Economía es la política, es el gobierno. Entonces, cuando vas al médico, ¿qué te dice? Tenés alto el colesterol, estás gordo, estás pelado, ¿qué te dice? No podés tomar alcohol, no podés fumar, tenés que salir a caminar, o sea, no te dice cosas lindas. Entonces, cuando en un país que tiene problemas estructurales serios como la Argentina, perdón, cuando se consulta en nuestra economía, ¿qué te va a decir? Hay que gastar menos, hay que gastar bien, hay que ahorrar, hay que achicar los tributos que estás cobrando. Claro, y el tipo que dice, yo no quiero hacer eso. Si hago eso, no me votan, bla, bla, bla. Entonces empieza la pelea. Y en el medio de esto también hay que reconocerlo, lo digo con autocrítica, que la mía es una profesión muy prostituil. ¿Por qué? Son ese tipo de profesiones que cuando tenés contacto con la política y hay poder, la gente empieza a tener apetencias. Entonces por ahí empieza esta cosa de que, bueno, no hago lo que hay que hacer o digo lo que quiere que diga el político para que no le vaya tan mal a mi jefe. O sea, esa cosa del médico, muchas gracias. Se nos estaba Llegó el muriendo whisky, Lieberman y gracias. Flor vino al rescate. Vino a rescate. Siempre Flor. Yo siempre donde hay un lugar cerrado, y en las radios suele pasar, empiezo a toser. Pero así que soy ideal para esto. Bueno, Pero entonces está esta cosa de que, como quieren hacer carrera, también tienen apetencias políticas, empiezan a
Sería como un médico que no te dice qué es lo que tenés que hacer, sino un médico que te dice Lo que cosas querés más o escuchar. menos razonables, porque dice, bueno, mira, si yo le digo que no fume, no me va a dar bola. Fuma un poquito menos, te dicen. Claro. exacto. Entonces, ¿qué pasa? Bueno. En el corto plazo, hace unos años, eso te puede servir, pero pasado un tiempo ya no te sirve. ¿Por qué? Porque si estás muy mal de los pulmones, con un cigarrillo ya está mal. ¿Qué es lo que le pasa a la Argentina pero ahora? el primer punto que vos marcabas era tener buenos economistas. Ujú. ¿Hay Sí hay buenos economistas. ¿Cómo no haber buenos economistas? de los que fueron ministros de Economía? Teniendo en que cuenta que, suponiendo que puede haber economistas buenos en el mundo, No, dentro de como esa todo, porción, en Argentina también hay buenos. No, pero como en todos lugares hay buenos y malos, Sí, hay gente buenos, más hay buenos. capaz o Hubo menos ministros de capaz, Economía muy buenos, como sí. Por ejemplo, ¿quién? Porque a veces esto que vos decís, digamos, esta cadena que se rompe entre lo que se debe y lo que se hace, Lo que pasa es que es muy difícil cuando vos calificás a un ministro, ¿por qué? Porque aparte que lo tenés que meter en el contexto en el que estuvo, tenés que ver, Claro, los resultados no son inmediatos. Milton Friedman siempre hace un ejemplo comparando la inflación con el alcohólico. Es decir, el tipo dice, mira, yo me chupo 2 botellas de whisky por día, a mí no me hace nada. O sea que el whisky no te genera un problema. Claro. Ahora, dentro de unos años te morís de cirrosis. ¿Y de dónde vino la cirrosis? Y del tiempo no hay un efecto inmediato. Entonces, en los ministros de Economía, el problema es que cuando hacen las cosas bien, por ahí los efectos, bueno, no lo ves en el momento. Entonces, no terminan siendo populares. Por ejemplo, Zurrubil fue un muy buen ministro de Economía. mira, Un muy buen ministro de Economía que lo terminó tumbando la política. Porque cuando ordenó las cuentas con el plan austral, le dijo a Alfonsín, no se manda más dinero a las provincias que 800 millones, el número 800, no me acuerdo si 800.000, no me acuerdo, estábamos en australes, ¿sí? sí. Bueno, y porque no da, si no se nos descalabra el coso, hay que emitir, tenemos el problema de inflación de vuelta, y llegaron las elecciones intermedias y mandaron 2.000 y pico. Y se descalabró. Pero el tiempo que él estuvo con el plan australiano fue ministro. Caballo fue muy buen ministro. No tiene buena prensa, digamos, y no se la hace tampoco, por eso. porque no es un tipo que genera Eso lo simpatía. dijiste la otra vez. Pero Caballo técnicamente, Caballo a ver, fue un buen ministro. la Argentina tenía 5.000% de inflación. Esto es más o menos como que yo te diga, mira, te voy a tirar del piso 20 y cuando estás en el segundo piso, antes de llegar a, tenés que encontrar la forma de caer sin estrolarte y seguir andando bien. Si encima te pido que caigas con elegancia, bueno, ya es como mucho. Es decir, muchas de las cosas que se hicieron, especialmente en las privatizaciones, no se hicieron prolijamente. Pero tampoco es que el tipo tuvo tiempo de sentarse. Si vamos a planificar la Argentina del futuro. Le tiraron a la Argentina cuando volvió a explotar por enésima vez. El ministro que estaba se fue y sí, estábamos con el dólar. Yo me acuerdo que justo en el instante anterior a que él se vaya, un salario industrial de Argentina eran $45 y una camisa de vestir de hombre de costo valía $70. Ese fue el instante anterior y vos ponías la plata. Es el índice que no... Vos ponías la plata el viernes en una compañía financiera, ponías 1.000 pesos y el lunes a la mañana, por dejar la plata el fin de semana, te daban 2.000. Eso era insostenible. Entonces, poner en marcha un programa racional que acomode, que estabilice y genere crecimiento en esas condiciones tampoco es fácil. Pero lo que pasa es que también no tenés muchos candidatos que quieran ser ministros y que o los termine llamando el político de turno o se quieran comprometer con eso, porque y con los años se ha vuelto cada vez más ingrato. ¿Por qué? Porque la política cada vez le da menos pelota a lo técnico. Nosotros tenemos en Argentina esta enfermedad del pensamiento mágico, ¿no? De pensar, viste, qué sé yo, que los políticos hacen milagros, esto me va a salvar. Vos lo encontrás afanando y si vos sos militante, ¿de qué decís? No, seguro estaba juntando plata para los pobres y en algún momento se las iba. Viste que hay como una posverdad donde la gente necesita creer. Sí, entonces, siempre encontramos pensamiento mágico, que el problema de la Argentina es el Fondo Monetario, que es el Banco Mundial, que es el imperialismo yanqui, que es el imperialismo ruso, que son los marcianos. Siempre hay explicaciones extrañas, menos si hacemos lo que hace todo el mundo, capaz que nos va como a todo el mundo. Esa chance está. Entonces, venir con instrumentos así, es ser economista en Argentina, de alguna manera, es qué sé yo. Es como ser médico en una tribu de chamanes. Claro. Vos venís, mira, yo vengo con penicilina, acá, acá no usamos eso. Eso no se usa. Tenés a los políticos hoy discutiendo en la Argentina multicausalidad de la inflación, pero que he escuchado pelotudeces importantes. Entonces pero ahí como esa, pasamos a pocas. en que en realidad, digamos, los que vos decís, los que están en el poder, los políticos de turno, que quieren quedar bien en general con la gente, con el pueblo, con los que cobran los planes, son los que van embarrando un montón la cancha a la hora de decir, bueno, nos organizamos. No sé si me restringen, sino que hay, o sea, la gente que se dedica a la política es un sector más de la economía. Hay unos libros muy buenos de economía de Mancur Olson y otros trabajos de Adrián Guisardi, son buenísimos, porque
enfocan al político como un sector más de la economía, no como porque en la imagen original, que es el político, es el altruista que quiere dar un servicio a la comunidad, bueno, eso ya no está. Entonces es un sector que tiene sus propios intereses. Si vos haces un corte transversal de ingresos de la sociedad argentina, lejos, pero lejos, el sector que mayor movilidad social ascendente tuvo, de los que se dedican a la política o hacen negocios con ellos. Es el sector que mejor le ha ido. Entonces defienden sus propios intereses. Entonces hoy tenés más anuencias que discrepancias dentro de todos los partidos. A mí me tocó discutir, qué sé yo, tengo un sobrino que era militante macrista, ahora es militante kirchnerista, y yo me acuerdo que cuando él quería que venga, sí, es militante oficial. Pero me acuerdo que cuando... ¿Qué pasó ahí? Cuando venía Macri, él decía, no, me hablaba más o menos de Dios para arriba, ¿no? Yo le decía, mira que son más las cosas que los acercan que las que los diferencian. Ahora lo mismo, ¿viste? No, Alberto era Dios y Macri era el diablo. Yo les explico lo mismo. O sea, hay como un juego dentro de la política convencional en la Argentina donde han tomado un sector de la sociedad y ninguno quiere bajarse de ahí. La vida, el confort de vida es muy grande. Vos te metés en la Argentina en política y pasás a tener una movilidad social que no tenés. Que no tenés habitualmente. De otra manera. Sí. Y después hay una sociedad que también... Y te acostumbras a eso. Como dijo el Pato, el agua me resbala, pero me gusta. Claro, después ninguno quiere dejar el cargo. Y sí, pero aparte hay anuencias que lo hacen bastante perfectible. Porque vos decís, bueno, mira, la política en Argentina es la nueva aristocracia. Está bien, puede ser. Pero después hay sectores empresarios, no todos, sectores empresarios o dirigentes empresarios que hacen negocios con la política. Hay sectores sindicales o dirigentes sindicales que hacen negocios. Entonces, ¿qué pasa? Como todos los sectores tienen una parte, una cúpula que hace negocios, consiguen anuencias para que no haya una rebelión general. Porque la gente que dice, vos vas a salir a gritar como un laburante y vas a encontrar que muchos de tus representantes están ahí. Vas a salir a laburar como un empresario y vas a encontrar que muchos de los que dirigen cámaras empresarias o muchas empresas gigantes están haciendo negocios ahí. Entonces, ellos tampoco quieren que se termine esto. No es que son los políticos solos, es todo el sistema político con la asociatividad. Está bien, mientras daba, se podía hacer, pero hoy el número no da. Hoy, pedirle a la Argentina como está, que el sector privado genere trabajo, para darle empleo a la gente y que no haya desempleo, crecimiento para que no haya pobreza, que puedan vivir los que generan todo ese trabajo, los que laburan y los dueños de las empresas, que le paguen los impuestos y que además banquen todo esto, no da el número. Entonces, ¿qué haces? Le seguís achicando al que tiene que generar la riqueza para no ajustar en los que viven de esto. O sea, el Estado no te genera riqueza per se. No, ninguna de las actividades que hace el Estado. El Estado chupa recursos del sector privado y vive eso. En algún momento se lo tenés que acomodar. Si no, nos pasa lo que nos va pasando, que van cambiando los gobiernos de distintos signos políticos y la cosa se sigue empiojando porque lo que hay que hacer no lo quiere hacer nadie. O sea, vos para que no haya inflación tenés que dejar de emitir. Para dejar de emitir tenés que acomodar los porotos. No podés seguir gastando más de lo que te entra. Porque la emisión que es básicamente... Gastamos siempre, permanentemente, más de lo que recaudamos. Entonces, vamos a pedir prestado. Cuando dejamos de pagar los préstamos y no lo prestan más, bueno, fabricamos papelitos. A mí me encantaría. ¿Se acuerdan que en la clase pasada, le fabriqué los Lorenitas, los Oscarcitos, los Victitor, que nadie quería los Oscarcitos, qué feo. Bueno, te digo que como estamos hoy, me parece que si salimos al mercado con nuestros Lorenitas, Victitor, Oscarcitos, vamos a tener mejor recepción que con los pesos. Porque ya nadie los quiere. ¿Pero por qué no los quiere la gente? No por un tema de que es antinacionalista. Porque no somos creíbles. Porque no valen nada. No, porque no valen nada. No vale porque cada vez hay más papeles para menor producción. Vos cambiás papeles por productos. La producción argentina se está achicando, no crece, no tenemos un PBI creciente. Entonces, si vos tenés cada vez menos cosas y cada vez más papeles para cambiar por las mismas cosas, por cada una de esas cosas vas a pedir más papeles. Eso significa subir los precios de inflación. Quiere decir que el papelito vale menos. Para ordenar eso hay que ordenar todo. Ya no, se acabó el tiempo de las recetas mágicas, ¿viste? Que fijamos los precios y se acomodó. O sea, el gobernar... eso. Los políticos tienen un defecto que como tienen poder, no solo los políticos, cualquier persona que vive de administrar poder empieza a creer que tiene la facultad de cambiar los resultados. ¿Sí? Se siente un poquito Dios. Y en las cuestiones sociales, y la economía no escapa a eso, vos lo que puedes hacer es provocar procesos. Y después que los procesos cambian el resultado. ¿Viste? Esto más o menos como, qué sé yo, si yo fuera, no sé, el nuevo Daniel Greenbank argentino, ¿viste? Y tuviera mucho poder en el rock, entonces digo, bueno, mira, por decreto voy a armar mi banda de rock y va a sonar bien. No, yo en todo caso puedo convocar buenos músicos, pero después que suene bien o que suene mal, va a depender del proceso cuando trabajás, que los tipos se lleven bien, que encuentren un sonido. Claro, todo un montón de cosas que son un proceso. Acá, viste que siempre se quieren fijar los resultados por decreto. Precios máximos.
Sí, está bien. Precio lindo, precio justo, precio cuidado. Ponle el nombre que Como quieran. le quieras decir, claro. Bueno, porque los precios responden a un proceso, no responden a un decreto. Entonces, a veces es muy difícil explicar eso, que lo entiendan. Que vos tenés que provocar procesos. Ese es tu rol cuando vos guías algo. Y después los procesos conducen al resultado. Oscar, ¿y cómo lo ves a Sergio Massa en este rol? Ay, lindo. No, que es simpático, está siempre Qué sonriente. rico, Pero no viste que siempre chico. sonríe, eso me gusta. Sí. No tiene, o sea, a ver, vamos a hablar claro, ¿no? Sergio Massa, a mí en general no me gusta opinar personalmente de lo mismo. No, pero... No tiene la más puta idea de economía, es lógico. Pero bueno, Él es, a ver, eso es una parte especie de abogado. la pregunta, digamos. Claro. Siempre tuvimos ministros que eran economistas. No, en muy general, pocas ¿no? veces tuviste ministros economistas, ¿eh? La mayoría de las veces tuviste abogados, Cavallo, ingenieros, ¿qué era? contadores. Cavallo era economista. Bien. No, pero muchísimas veces has tenido, en los últimos años tuviste un periodo así con Bueno, economistas. pero Pero hemos Massa- tenido de todo, de todo. Mira, tendría que mirar los números. Sí. Empezamos a tener muchos economistas después de Cavallo, pero me parece que en promedio debe haber habido más abogados que economistas. Así vamos. Sí. Ingenieros tuvimos también. Contadores. Hemos tenido de todo como ministro de Economía. Pero a ver, la verdad es que él no sabe de economía, es cierto. Y lo que él tiene es, de todo su equipo, él tiene un economista que entiende economía, que es su segundo, que es el que debería entender o entiende. Sí. O tiene capacidad de entender, que es Rubinstein. Sí. Lo que pasa que también lo metiste en un berenjenal político donde él quiere decir lo que hay que hacer, no decirlo del todo porque sabe que no lo van a dejar, y en la pulseada, dentro de la interna del mismo gobierno, ver qué medidas puede filtrar. Y la situación es tan dramática que con eso no haces nada. O sea, esto es como que se te está hundiendo el barco, y como no querés incomodar a la gente y que nadie se entere y que la compañía no pierda Claro, prestigio, porque estás viendo cómo ordenás a la gente Lo para primero es hundirse con elegancia y es seguir quedar flotando. bien con todos y no podés. perder ese espacio-tiempo de poder que tenés y poder extenderlo lo más que puedas. Cualquier programa que hagas en la economía hoy Sí. va a ser que todos lo sientan, ¿no? Y depende qué tipo de programa hagas, vas a tener que elegir qué sector va a financiar. O sea, vos tenés una crisis porque no tenés plata. Vos estás gastando más de lo que tenés, mucho más, debes plata, no estás cumpliendo con la plata que debes, que ya la renegociaste varias veces, entonces vas a tener que hacer un programa de ajuste. Cuando vas a ajustar, vas a decir, alguno va a dejar de recibir y otros que no están poniendo van a empezar a poner. Eso significa que los vas a sentar todos en la mesa y cuando digas que la situación es así, al que le digas que va a recibir menos o al que le diga que va a poner más, y por ahí es el mismo, no te va a decir cosas lindas. Casualmente, el sector que más carga tiene que recibir de esto es el mismo que sustenta el poder, porque es la política. Entonces, es como pedir a un cirujano que se opere a sí mismo. Claro. Yo me acuerdo que en un capítulo del Dr. House se quería operar adentro de la bañera del sol y terminó desmayado, lo tuvimos que venir a rescatar. No te Bueno, podés el claro ejemplo de lo que está pasando. Claro, sí, sí, autocirugiar. Entonces, en algún momento tenés que construir ciertos consensos para que se vuelva a poner un programa racional y que todas las fuerzas políticas estén de acuerdo en eso. Mientras tanto, seguimos escuchando cualquier... Pero yo, o sea, prefiero ver programas cómicos que escuchar los anuncios económicos, porque sí, escuchás teorías que son, pero ni en las revistas de chistes están esas teorías. No, y esto lo vamos a hacer, y aquello, y los otros, y después las interpretaciones, estas son geniales. Vos escuchás, siempre el gobierno oficialista te pasa noticias que te parece que estuviéramos, pero mejor que cualquier país del mundo. Digo, no sé, o no salen a la calle, o yo vivo en un país equivocado, o a mí me metieron adentro de una bolsa de consorcio y no veo lo que pasa. Porque... Imagínate vos que entendés. Los que no entendemos nada. Pero entendés a fin estamos de mes. perdidos. Sí. Entendés cuando tenés que ir a pagar No, las cosas y no te claro, alcanza la pero guita. bueno, le buscamos la vuelta. Cuando y no laburás cada existe. vez más y te alcanza menos, cuando ves que tenés que hacer cosas. A ver, en la Argentina hoy, para que un negocio del sector privado sea rentable, pero bien, o está evadiendo o está haciendo negocios con el Estado. Ya esto te está dando incentivos cruzados. O sea, vos hablas con cualquiera que conozcas. Me van a putear, pero tampoco es que les quiero mandar la cana. Pero No, vos hablas con no. cualquier negocio, del No más damos chiquito nombres. al más grande, que tengas de pariente. ¿Y el tipo qué te va a decir? Sí, no, negreo un poco, esto no lo... ¿Pero por qué? No es que eso esté bien, y no tenemos que convalidar eso, pero la verdad que en Argentina prácticamente estás el ejercicio del poder en la economía está convalidando la evasión en legítima defensa, porque es fundirte o cumplirle al Estado. Una de dos. El número no te da. Bueno, Oscarcito, La próxima, no arreglamos nada. Cuando pero yo sea ministro de Economía voy a eso seguir quiero viniendo saber. acá. Cuando vos seas ministro de Economía, ¿vas a tener los conceptos claros? ¿Qué vas a, no vas a Yo voy a ser trazar? ministro de Economía de la otra cuadra. Bueno, listo. Voy a venir con los conceptos bien claros. La próxima te ¿Vos vas a ser mi vocera? Por supuesto.
Mirá. ¿Puedo? Sí, a lo que no sé si va a ser microeconomía ahora. Mirá. Mira, vos de la mano conmigo, ¿sabés qué? Nos vamos para arriba. Al estrellato. Vamos a escuchar, Flor, un tema. La próxima, ¿sabés qué te queremos preguntar? Así nos Sobre acordamos. Bitcoin. Te quiere preguntar Víctor. Claro. Dale. ¿Puede Total, ser? el próximo lo vamos a agarrar más desmoronado y vamos a estar más O sea que Claro, vas a por venir una eso. tercera vez. Sí, Bueno. vamos entonces con un tema de la arenga. La arenga. La arenga. Muy bien. Porque si dice distribuidora Santa Rosa, esto es la arenga. Ah, pensé que íbamos a arengar. No, por eso, No. la arenga. Ahí va.